que nos quiebra o nos quita de ese automático y la llamamos crisis. Siento que estoy viviendo en automático, no tengo ganas de Profesión nada. de que crisis ya no es una mala palabra, es una oportunidad. Muy Por supuesto, irritable emocionalmente porque ante cualquier cosa reaccionás desproporcionadamente. O por ahí que te dan esas ganas de llorar y no sabes por qué estás y al llorando. ser humano no le gusta la muchas- incertidumbre, queremos tener el control de todo. Buenas, buenas, mis amores, ¿cómo están? Qué placer vernos nuevamente. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a donde la hora que sea, donde nos estén escuchando. Qué lindo volver a encontrarnos aquí los tres y con todos los que nos quieran ver y seguir, ¿no? Hola, hola, ¿cómo están? Qué lindo volver a vernos. Ya extrañaba nuestras charlas. Totalmente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy Ya hablamos de muchas cosas y nos quedan un montón de cosas por hablar. Perdón, ya, te ya nos pisé. conocimos, sí, hablamos un montón de cosas, de éxito, paradigmas, y ahora es como Felicidad. crisis. Ayuda, estoy en Mala palabra, crisis. nadie la quiere. Mala palabra, nadie la quiere. Qué mala Es como prensa. decir Mercurio retrógrado, ¿viste? No, no lo quiero. La culpa la tiene Mercurio retrógrado, sí, tal cual. De hecho, hoy entramos a Mercurio retrógrado hasta el 20 de marzo. Así que crisis, chicos, tenemos que hablar de crisis porque hoy está todo dado para que entremos en crisis. Está todo colapsado, dice, no, bueno, tampoco. Está todo dado para entrar en crisis. Y nosotros creo que, yo decía, somos locos de empezar el año hablando de crisis cuando se supone que la tenemos en noviembre, diciembre, por así decirlo de alguna manera. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos en crisis, porque, y es más, evitamos decir que estamos en crisis porque... Pero ¿por qué? ¿Qué es la Es crisis? como una... Es mala Como palabra. una mala palabra, sí. Es mala palabra. Estoy en crisis, estoy fallado, ¿no? Es como, me resisto a estar, mi relación está en crisis. Ay, qué mal. Mi trabajo está en crisis. Vos sabés Qué que horrible. yo vivo fuera de Argentina hace 10 años que vivo en Brasil y antes viví en Chile, ponele que hace unos 13 años que vivo fuera de Argentina. Y siempre es, Argentina está en crisis. Y yo decía, pero todo el tiempo va a estar en crisis. No. A ver, ¿será que las crisis son crisis o serán otra cosa? ¿Les parece que le vayamos poniendo un poquito de luz al tema y veamos qué es una crisis? Bueno. Porque yo, por ejemplo, escucho muchas personas en el consultorio que vienen y me dicen, ay, Sonia, ¿sabes qué? No doy más. O siento que estoy sobrepasada por las circunstancias. Y por ahí dicen, tengo ansiedad, o tengo depresión, o tengo estrés. O vienen y te dicen, estoy en crisis. Muchas veces vienen porque dicen, la verdad es que hago, pero es como que no le encuentro el gusto a nada, me cuesta tomar decisiones, vivo como en un sinsentido, no sé para qué hago lo que hago, o siento que estoy viviendo en automático, no tengo ganas de nada. Y eso es muchas veces el síntoma, ¿no? O la manera en que las personas suelen decir lo que les pasa, y atrás de eso es que están viviendo algún proceso de crisis. Yo le voy a hacer un doble clic a lo que vos trajiste ahí, que es buenísimo, porque ese relato, narrativa que nos contamos, en donde no me llena, estoy en automático, no sé lo que quiero, para dónde voy, estoy un poco perdido y qué sé yo, a veces nuestra manera de andar, hasta que ocurre algo que nos quiebra o nos quita de ese automático y la llamamos crisis. Porque la crisis lo que nos viene como a mover, es el cambio, la transformación, lo que yo no me esperaba. Entonces por eso evitamos, porque está fuera de lo que yo me esperaba, está fuera de mi control, está fuera de lo que yo había planificado, planeado. Tenemos una crisis que la hemos vivido prácticamente todos y ahora vamos a traer un poquito también como referencia, porque creo que ahí nos podemos encontrar en comunión, en decir cómo vivimos la gran crisis pandemia, por ejemplo.
Entonces, crisis creo que es esto que se manifiesta de un cambio, de una transformación, y que ¿por qué nos mueve tanto o por qué huimos de esa crisis? Porque no es incómodo, porque hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Y al ser humano no le gusta la incertidumbre, queremos tener el control de todo. Entonces, obvio, mala palabra crisis, no quiero estar en crisis cuando en realidad es la invitación a una transformación, a una evolución, a una nueva manera de ver, de vivir, de relacionarse. Entonces, yo aprendí con esta profesión de que crisis ya no es una mala palabra, es una oportunidad. Pero por supuesto, antes de eso, miedos, frustraciones, locura, depresión, ansiedad, estrés, salirse de la zona de confort y bueno, y demás. No sé, ¿cómo lo ¿Sabes ves, qué? Benja, vos? ¿Sabes qué? Sí, ahí que vos decías, crisis es una mala palabra, y me gustaría traer el origen de la palabra crisis, que viene del griego crisis, justamente, que es decisión o punto decisivo. Eh, entonces eso ya ilumina mucho sobre en realidad este paradigma que circunda la palabra crisis, ¿no es cierto? Y a mí particularmente me cruzo con esta palabra de otra forma cuando en clases de economía uno estudiaba los ciclos económicos, auge, depresión, todo esto, y arriba y abajo eran crisis. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo cuando estás en la Es cima va a ser malo. crisis y acá abajo es crisis? Y es como que es punto decisivo y es cíclico. Entonces, siempre es como que marca un punto de inflexión, un punto para decidir. Entonces esto ya a mí personalmente me trae como información valiosa de que, bueno, ok, ¿qué es lo que hay que mirar, verdad? Para eso tenemos que tener una capacidad de decisión y ahí para mí entra el coaching, porque en el coaching nosotros aprendemos distinciones. ¿Y qué son las distinciones? Vamos a contar así muy cortitos, es aprendizajes donde yo puedo tener una oportunidad de elegir y mientras más recursos, más distinciones yo pueda, va a ampliarse mi manera, mi oportunidad para decidir. Entonces, frente a determinadas crisis que la vamos a pasar todo porque lo que siempre ocurre son los cambios, es lo único estable en la vida son los cambios, mientras más capacidad de decidir, más recursos tengo, voy a estar más como preparadito para poder sobrellevar, decidir y tener la voluntad y la capacidad de vivir esa crisis o cómo la voy a vivir. Por eso hay gente que como vivió, por ejemplo, la pandemia de alguna forma y otros de otra, depende de nuestros recursos, ¿no? Vos sabés que para unir un poquito esto que vos traes la palabra cambios y es lo único estable que vamos a tener en la vida, justamente las crisis aparecen cuando hay una situación que genera justamente un cambio, una ruptura de ese equilibrio que yo traía. Yo es como que yo vengo siempre haciendo lo mismo y todo me funciona, pero llega un momento que ocurre algo que está fuera de mis expectativas, esa situación que me provoca una desestabilidad, una ruptura de ese equilibrio interno. Y entonces me siento desorganizado, porque no puedo pensar, porque no sé cómo resolver esto. Además me afecta emocionalmente, me siento mal, por eso es que tiene mala prensa, porque es una situación que me deja en offside, siento dolor, siento incertidumbre. ¿Y por qué me pasa esto frente a esa situación? Porque yo estoy juzgando o considero que no tengo los suficientes recursos para poder resolver esa nueva situación o poder dar una respuesta que sea funcional frente a esa situación. Entonces, ahí viene el tema de cuando yo interpreto que no tengo los recursos, ¿cómo hago para resolver esto? Entonces, hay distintos tipos de crisis, pero todas producen incertidumbre, producen dolor, pueden producir ansiedad, pueden producir Angustia. estrés, angustia. Y Entonces, entonces, lo primero que detecto, lo mejor es eso, el estrés, la pregunto, angustia. pregunto para aclarar, como para ir llevándolo. ¿Crisis es un momento o puede ser como sostenido? Pasa que Es hay que hay distintos distintos tipos de tipos. crisis. Justo dijimos lo mismo, justo es distintos tipos. Creo que vivimos en constante cambio y movimiento, en donde podemos tener la visión de decir, este es un momento o un punto de inflexión para decidir, quiero esto, quiero esto, quiero esto, lo otro, y yo puedo darme la oportunidad de ir decidiendo
en esos momentos cruciales, por así decirlo, y a veces hasta que no nos jode la piedrita en el zapato, no somos conscientes de eso, ¿eh? Por ejemplo, ahora que estamos en un cambio de época, viste que todo parece que se acelera con los medios de comunicación, con la IA, todo tiene que ser más rápido. Y por ahí estamos descolocados y no sabemos cómo gestionar los nuevos recursos y esa velocidad que a veces nos avasalla, ¿no? Ahí yo lo que estoy observando es que hay mucha gente con crisis existenciales, en donde todo lo que yo venía haciendo, lo que aprendí de mis padres, de mis abuelos, en mis sistemas, de repente ahora ya no me funcionan y mis valores empiezan a chocar con la coherencia de lo que estoy haciendo y para qué lo hago. Entonces empiezo a preguntarme, ¿y para qué hago lo que hago? Y a cuestionarme si esto me sirve para mí, a dónde me llevan hacia un futuro, y ahí se crea la incertidumbre que provoca dolor, ¿no? No sé cómo lo ven Y el ustedes. miedo, ¿no? Aparece el miedo también. Y, por ejemplo, a ustedes, cuando, a ver, ahora tienen muchas distinciones, pero no, el miedo, cuando aparece la crisis, ¿qué miedo les genera? ¿Cuáles son algunos miedos de que ustedes pudieron identificar, por ejemplo? ¿En qué me dio miedo frente a determinada crisis? Ay, yo tuve una crisis grande hace unos años, que fue una crisis del tipo situacional, que fue muy inesperada, repentina. Bueno, fueron varias, en realidad tuve varias. Una fue cuando yo les conté en el podcast donde hablé que tuve una enfermedad grave y cuando apareció ese síntoma, mi primer miedo allí fue, mis hijos son pequeños y todavía no están preparados para salir al mundo. Y si yo perdí mi salud y con riesgo a morir, realmente ese era un miedo que me paralizaba, me provocó mucho, o sea, mucho llanto, no sabía cómo responder y necesité recurrir a la ayuda externa para poder resolver esa situación. Por eso digo que cuando estamos frente a crisis de distintas índoles, podemos recurrir a aumentar nuestros recursos internos para poder responder y resolver y evolucionar en esa crisis, y también necesitamos pedir ayuda psicológica, médica, de distintas índoles para poder evolucionar y pasar a otro estadio. Siempre las crisis son una oportunidad para revisar esas cosas que son importantes, que son valiosas en nuestra vida y poder resignificar y elegir qué voy a hacer y para qué lo voy a hacer, y no andar desperdiciando nuestro tiempo vital en cosas que no tienen sentido para nosotros. Qué valioso lo que decís, Sonia, porque además también llevarnos a darnos cuenta, ¿no? Que cuando toca fondo o cuando viene algo a nuestra vida que nos obliga a mirar ese punto de inflexión que traía Benja, estamos parados frente a algo que tenemos que tomar una decisión. Y ahí viene el miedo a lo desconocido, al no poder, al fracaso, a la muerte, no sé, a la soledad, a no lograrlo, al qué dirán. Bueno, 10.000 miedos que nos aparecen, ¿no? Pero si no apareciera a veces ese punto, no me paré a ver cómo estaba viviendo mi vida, cómo estaba valorizando mis tiempos. Para mí un regalo fue, por ejemplo, un regalo, lo digo ahora, pero después de todas las pérdidas, la pandemia, o sea, en donde nos pusimos tuvimos que encontrarnos de frente en la casa, con quién vivíamos, con quién no, a conocer por primera vez capaz que al marido, al hijo, a la hermana, al padre, y nos colocó de frente con quién estábamos viviendo, y sí fue una decisión, ¿cómo voy a decidir vivir o pasar este momento? Con tranquilidad, con alegría, con miedo, con estrés, bueno, y elegir desde los recursos. Y lo que vos me traes del miedo me hace acordar a nuestra fórmula frente a los miedos, el poder alimentar nuestros recursos para que nuestra amenaza, ya sea desde afuera o desde la adentro, sea más chiquita, ¿no? Así que creo que a veces el ser humano es tan automático si no vive en conciencia de que esperamos esos momentos para poder encontrarnos de frente con la decisión de cómo queremos vivir, o para qué queremos vivir, o con quién queremos vivir.
Entonces, no esperar esos momentos es un aprendizaje para mí de todos los días, ¿no? Aprender a decidir el cómo quiero, qué quiero, sin necesidad de estar constantemente en esos puntos de inflexión. Ahí yo escuché que dijiste, Sonia, crisis situacional. ¿Qué otros tipos de crisis hay? Y bueno, o sea, siempre vamos a estar ante distintos cambios. De hecho, cuando vamos pasando evolutivamente, desde el momento en que estamos dentro de la panza de nuestra mamá y nacemos, ya ahí tenemos una primera crisis vital, que es salir de un estado líquido Nos sacan a de empezar a nuestro mejor respirar, lugar. ¿no? Nada más que no la recordamos. Pero después, cuando pasamos de la niñez a la adultez y estamos en el periodo de adolescencia, alta crisis ahí de identidad, de dejar, de tener el duelo de dejar de ser niño y pasar a tener responsabilidades de adulto. Yo otra crisis que, por ejemplo, desde este tipo evolutiva, tuve, fue profunda en mi vida, fue cuando fui mamá por primera vez. O sea, no hay un manual para ser mamá. Entonces, cuando vos decís, tengo a mi hijo y pasé de ser una mujer libre que decidía sobre sus tiempos y sobre sus actividades, ahora que tengo un hermano que depende su vida de mí, alta crisis, porque tuve que hacer todo un corrimiento de agendas y de prioridades importantes. Y muchas veces me encontré en que no sabía cómo resolver ciertas situaciones con mi hijo. Era mi hijo y yo y mi hijo. Nos mirábamos ahí y teníamos que resolver cosas, viste, que bueno, y sin manual. Entonces, cómo afrontar mi mundo emocional también frente a todas las necesidades que yo dejé de lado para atender, para darle prioridad al cuidado de esa vida, ¿no? Otras crisis se dan, por ejemplo, cuando te jubilás, ¿sí? Que ahí dejas de ser productivo. O sea, hay una pérdida de la productividad, pasás a ejercer otros roles, o cuando los hijos se van de la casa, entonces tenés el síndrome del nido vacío, esa es otra crisis evolutiva. Bueno, y así, entonces, a cada edad hay procesos de cambio continuo, y mientras haya cambios, vamos a tener estas situaciones nuevas que nos van a estresar, para las que no tenemos manual y tenemos que estar aprendiendo y aumentando nuestros recursos o pidiendo ayuda para poder resignificar y poder encontrar nuevos sentidos y poder seguir adelante, bueno, con nuevas actividades, con nuevos roles. Después hay otro tipo de crisis que esas son más imperceptibles y tramposas, que son las crisis acumuladas. Cuando vos estás mucho tiempo sobreexigido, mucho tiempo saturado, y vos empezás a sentir, o estás bajo situaciones de estrés crónico, y vos empezás a sentirte como con una niebla mental, que no podés pensar, tenés fatiga emocional, tenés, qué sé yo, te sentís así como muy irritable emocionalmente porque ante cualquier cosa reaccionás desproporcionadamente, o por ahí que te dan esas ganas de llorar y no sabes por qué estás llorando. Bueno, muchas veces es que hay situaciones que producen estrés, que no las gestionamos o las barremos abajo de la alfombra, las toleramos, y que nos llevan a esto, a tener crisis por acumulación de situaciones no gestionadas a tiempo, ¿no? Por mirar hacia otro lado, por decir, no sé, en esta pareja no me siento bien y lo tolero porque debo ser una buena esposa, debo ser una buena madre, debo, y estoy tolerando situaciones a lo mejor de maltrato, de violencias, y que van generando estrés que después se manifiesta. Que no gestiono, que voy acumulando, exacto, que me voy guardando. Y después están las grandes crisis, las crisis traumáticas, que tienen un fuerte impacto emocional, es un evento súbito, inesperado, que nada, me hace temblar todas las estructuras, tipo si hay un tsunami, si hay un tornado, si hay un abuso, si hay un duelo. Accidente. Y bueno, un accidente. Algo que nos produce ese shock emocional que nos prepara
para poder vivir o transitar en ese momento. Y Exacto. todos tenemos eso, ¿eh? Nada más que por ahí no somos conscientes y ha quedado, como decís vos, debajo de la alfombra. Yo pensaba en esto en estas opciones o algunos ejemplos de crisis, que ojo, que no viene una crisis solamente porque algo malo ocurre. Me viene a la cabeza es un cambio, una transformación. Y a veces capaz que estuve esperando toda la vida ser independiente y cuando soy independiente me encuentro en la crisis de cómo lo voy a hacer, porque es un gran cambio y llegan esos pensamientos o sí, de no voy a poder, del fracaso, ¿y ahora qué hago? Tanto que esperé esto. Me acuerdo en la facultad, voy a contar una que no es mía, pero me tocó compartirla de bien cerquita porque era muy amiga y estaba al lado. Había un compañero que salió de rendir, le fue bien, ¿no? Le faltaba re poquito para recibirse. Y cuando salió de rendir, empezó a agarrar como un ataque de nervios. Yo no, era un chico, un varón, y bastante él fuerte en su carácter, o sea, se lo veía bastante estructurado. Y me acuerdo que me dio la llave de su auto y me dijo, por favor, llévame a la clínica. Y estaba como, estaba como paralizado, tenía miedo. Cuando llegamos a la clínica, me tocó entrar todo y estaba pasando prácticamente como un ataque de nervios, barra ataque de pánico, era la primera vez que le pasaba. Y conversando con el doctor que lo atendió, el médico que lo atendió en la clínica, que yo pasé con él, le contó que venía de rendir un examen, que le había ido bien, entonces le preguntó él cuánto te falta, le faltaba re poco. Chicos, estaba en crisis porque se estaba por recibir. Y era algo que había trabajado toda su juventud, o sea, le dedicaba mucho tiempo, era un objetivo en su vida recibirse, pero conversando ahí entre los tres, porque fue muy rico para mí compartir también ese momento, también darnos cuenta de que a veces voy por algo que yo sueño tener, pero cuando lo tengo, sí entro en una modificación de mí. Voy a dejar de ser estudiante para ser el profesional de. Y también hay elecciones, hay cambios, responsabilidades, y es como un montón, ¿no? Y aparte, hablamos y qué hizo esta persona. Ay, o sea, no sé si alguna vez me escucha, va a saber que hablo de él, pero con mucho amor y respeto, ¿no? Se largó a llorar y es como que dejó caer su vulnerabilidad con respecto a lo que le estaba pasando. Y a mí también me dio ese regalo de decir, che, qué loco, porque después cuando a mí me tocó pasar también el último año de mi facultad, que ya me estaba por recibir las últimas materias, yo también me sentía en esto que decís, Sonia, vos, lloro y no sé por qué, salía de un examen que me iba bien y me largaba a llorar, es como que me parecía que nuestra emocionalidad iba ahí haciendo lo que podía con el cuerpo y eran momentos de cambio, de transformación, de evolución, llamadas crisis. Bienvenida a la crisis que nos invita a ese cambio, a esa transformación. Totalmente. Vos sabés que mientras hablaba yo me iba acordando las crisis. He tenido millones de crisis en mi vida, millones de cambios y cosas. Eh, pero sabés que curiosamente uno de los más difíciles para mí, para poder resignificar y todo, fue cuando hice el corte de trabajar en relación de dependencia a ser independiente. Me llevó todo un año. Yo estaba trabajando en una cadena hotelera, estaba gerenciando todo un destino, estaba muy, muy bien profesionalmente, pero adentro mío palpitaba ser independiente. Sí. De hecho, empecé a ir, pedí ayuda, fui a la psicóloga todo un año solo para poder renunciar. Y me acuerdo que de hecho estuve renunciando todo el año, porque bueno, negociábamos, no querían que me fuera y toda la cosa. Pero yo creo que hasta el día de hoy, digo que fue una de las decisiones más difíciles que tomé, por lo que me costó tomarla. Porque no sé por qué, pero ahora hablando con ustedes me viene a la mente que incluía un montón de gente, otras decisiones mías personales que ya les he contado y todo, básicamente me incluían a mí, o sea, no afectaba a más nadie. En este caso, era como, bueno, para mí fue una de las decisiones más difíciles que tomé, poder renunciar a la relación de dependencia y ser independiente. Fue la mejor decisión que tomé, pero fue muy difícil y me costó muchísimo. Tuve que A pedir ver, ayuda. Benja. Sí, Benja, cuando vos decís esto, porque yo pasé por lo mismo, y decís, bueno, listo, ya la tomé.
pero no terminó ahí la crisis, ¿no? Porque después, yo recuerdo, o sea, en mi situación, despertarme a la madrugada, así como con esa pregunta, ay, hice bien, o sea, con esa incertidumbre, obviamente con el entusiasmo de decir, voy por lo que quiero, pero en esa incertidumbre de no saber, también, o sea, hay miedo, no es que ay, uno se lanza y que listo, no tiene miedo. Estamos por ahí muertos, temblando de miedo, pero trabajando para... y capaz que nadie lo sabe, es una conversación interna tuya, es tu palpitación, tu taquicardia, tu miedo, tu llanto, y le hemos pasado todo esto para que también lo puedan, si el que lo escuche y le haga sentido, si te has preguntado si podés, si tomaste una decisión y todavía pasó el tiempo y decís, che, habré hecho bien, les pasa a todos, creo yo, es algo que es común del ser humano, ¿no? Es cuestionarnos después si hice, no hice, si hasta por dónde voy. O sea, me siento totalmente en resonancia con vos porque me ha pasado lo mismo y también busqué ayuda, estuve acompañada un tiempo, pero después también, ¿no? O sea, después fue como, ¿y ahora? Y así. Sí, exacto. Vos sabés que yo estuve, ¿Sabes como qué? les decía, perdón, estuve todo el año renunciando hasta que pusimos fecha de salida. Me acuerdo que era el 15 de diciembre que yo me iba a ir de la empresa. Bueno, estuve tan enfocado en que llegara el 15 de diciembre con todas las dudas que surgían, que si iba a ir, que si no iba a ir, que si me iba a quedar, que no sé qué. Llegó el 15 de diciembre, efectivamente me levanté a la mañana y no tenía que ir a trabajar. Y fue como, ok, ¿y ahora Ya, qué? te levantás, capaz yo siempre decía, ahora voy a manejar otros horarios. Y había culpa, chicos, en mí. Yo sentía culpa en haber atravesado ese cambio, esa transformación. A veces había culpa y me tuve que sostener en la red, en la terapia, en el coaching, en amistades, para poder también reencontrarme o redescubrirme en ese espacio nuevo. Y eso forma parte de pasar, atravesar, superar la crisis, porque aprendemos también a soltar el control o aprendemos también a ver qué es el éxito y el fracaso, que ya lo hemos hablado, porque el miedo al no poder, a todo esto, al miedo a quedar mal, al arrepentimiento, la A no culpa, pertenecer. esos miedos a no pertenecer a la imagen, esos miedos son comunes del ser humano. Pero aún con miedo, temblando como hojita, bueno, podemos atravesar, superar con los recursos que todos tenemos que aprender a reconocer y a nutrir, elegir qué nos hace bien para ver de dónde me voy a fortalecer. Sabes que en esto que estamos charlando del no poder tomar decisiones, del tener miedo, del sentir culpa, eh, por ahí lo que observo, viste, cuando veo las redes y demás, sigo escuchando mucha presión de tenés que poder hacer esto y casi que si no lo podés hacer, estás fallado, ¿no? Y El querer es poder. claro, Por querer es ejemplo, poder, o lo sea, mágico, el pensamiento mágico de todo lo que quiero puedo. bueno, A que ver, no sabemos que todo no lo es que así. quiero puedo, pero puedo mucho más de lo que creo. Exacto. Pero es, a ver, todas estas cosas que sentimos son las que nos hacen em, realmente profundamente humanos y conectados con esta humanidad, ¿no? Porque desde la neurociencia, estas reacciones son totalmente naturales y esperables para el cerebro que nosotros tenemos. Nuestro cerebro, la única función que tiene es preservarnos de lo que considera amenazas que puedan llegar a, a poner en jaque nuestra supervivencia. Entonces, frente a un evento que te descoloca, que voy a decir, te deja en un escenario para el que vos crees que no estás preparado, ni tampoco tenés una estructura emocional preparada para poder vivirla, en ese estado se activa dentro de nuestro cerebro el modo supervivencia. Y el cerebro lo único que busca es que Alerta. sigas respirando, Claro. y suprime las funciones, digamos, que no necesita, y la función, digamos, que menos necesita es la de la corteza prefrontal. Entonces, no poder tomar decisiones, no poder pensar, sentir confusión, estar pensando en escenarios catastróficos de lo que me puede llegar a pasar, es el cerebro hablando, diciendo, che, esto es algo totalmente desconocido,
para el que no estoy preparado, considero que no tengo los recursos y voy a empezar a flashear con todas las situaciones más catastróficas que seguramente en un 99% de las veces no va a ocurrir, porque eso que flasheamos probablemente es altísima la probabilidad de que no ocurra. Pero como está activada este modo supervivencia y se activan en nuestro sistema todo lo que es el sistema simpático, va a haber adrenalina, va a haber, esta pérdida de la capacidad del razonamiento. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer en esos espacios es levantar la mano y declarar ignorancia. No sé cómo vivir esto. Pedir ayuda, respirar, centrarme en el aquí y ahora. Hoy estoy bajo amenaza. ¿Qué oportunidades trae esto a mi vida? O sea, empezar a poner la pausa necesaria para que bajen todos ese estado de alerta, ese estado de amenaza, activar mi red de contactos, mis amigos, mi familia, conversar lo que me está pasando, pedir ayuda a los coaches, a los psicólogos, a los médicos si es necesario, para poder transitar con más humanidad y con más más liviano, más fluido. Preservándome también, con más autocompasión, entendiendo que es mi humanidad hablando. Y no con tanta autoexigencia, ¿no? Está bueno todo esto que decís, Sonia, porque ya hablamos de que la crisis, cambio, transformación, que nos genera miedo, que nos genera estrés, angustia. Entonces está bueno poder por ahí resumir esto que estamos trayendo como, bueno, ¿y cómo superamos la crisis? Entonces, primero que nada es diciendo, sí, miro la situación, la identifico, o sea, acepto esta situación, la estoy identificando, y lo que te darías vos, te estaba escuchando y sumaba y escribí algunas palabritas, ¿no? Bueno, lo veo, lo reconozco, busco apoyo en mis recursos y en el afuera, levanto la mano, identifico esos recursos, los míos, los externos, y después el autocuidado, cuidar de mí, aprender el espacio de reflexión, y mis recursos no van a ser los mismos que los de Sonia y los de Benja, porque cada uno se encuentra más cómodo o tiene otros recursos, y no es que sean mejores o peores, pero la ayuda, terapia, la respiración, no sé, el estudio, el aprendizaje, el parar, el momento de autocuidado, creo que es fundamental, pero para eso tenemos que reconocer dónde está ese punto en la curva que traía Benja de Hay que inflexión, identificar ¿no? la crisis, hay que identificar que estamos en ese punto Claro, decisivo que hay que tomar otras porque a decisiones. veces no decimos que estamos en crisis. Sí, no decimos estoy en crisis. A ver, cambiemos la palabra crisis por estoy en movimiento, estoy en cambio, estoy en transformación, esta situación me está invitando a... ¿Qué O sea que necesito bienvenida a la aprender? crisis. ¿Qué necesito aprender para ser una mejor versión de mí? ¿Qué oportunidades trae esto a mi vida? O sea, obviamente que cuando aparece ese momento que te causa dolor, lo primero que haces no es ver una oportunidad, No, pero o sea, el parar y decir, estoy en cambio, esta es una oportunidad para crecer, para evolucionar y para que aparezcan nuevas oportunidades dentro de mi vida. Eso ya como que baja el sistema de alerta y nos permite autoobservarnos, registrar qué me pasa a mí con esto que pasa, tomar decisiones que a lo mejor cambian el rumbo de mi vida. ¿Y por qué no? Porque el cambio es lo único permanente en la vida. Sí. Porque estamos vivos. Estamos vivos. Yo escuchaba mucho, quiero algo estable, y la estabilidad nos conecta con la quietud, y lejos, la vida, el vivir lejos está de la quietud, así que vamos a estar en permanente cambio. Decisiones que quizás cambien nuestra vida, y bienvenida a esa crisis, bienvenido a ese cambio, porque estamos en permanente evolución. Y esto es un tren, vamos a hablar de un tren, algo que se mueve, y a veces decimos, paren el mundo que me quiero bajar, pero el vivir trata de eso, ¿no? De movernos, de cambiar, de evolucionar, y ahí vamos a estar encontrándonos en esos cambios y transformaciones con la gente que nos rodea, con nuevas personas, con nuevos espacios, con nuevos aprendizajes, y eso nos manifiesta que estamos vivos. Yo me voy con eso. Es parte de la vida, es
es manifestar que estamos vivos y es parte del camino. Qué lindo. Yo me voy con vos también. Vámonos todos entonces a vivir ese cambio, esa transformación, ese movimiento y nos vamos. ¿Qué te parece si nos vamos así, Sonia? Sí, vayamos, nos subamos al tren. Y ¿Qué vamos vamos? hacia el cambio. No va. Sí, vamos. Vamos a Vamos, Brasil, nos vengan a Brasil. vamos todos ahora, sí, vamos todos al cambio, a la transformación. Miedo, pero seguro, así, temblando, pero ahí vamos. Gracias, chicas. Vamos a la Amé playa. este Vamos a la episodio, playa. Me encantó. así que me voy con eso. Abierto al cambio. Bienvenido. Bienvenido al cambio, con miedo, muertos, pero con ganas de transformarnos. Chao, Gracias, chao. chicos. Espacio. Les mando un beso enorme. Nos vemos pronto. Gracias por todo lo compartido. Chau, chau. Gracias. Chao, chao.